Porque yo leí del Farreras y decía que se prefería biopsiar los ganglios cervicales antes que los axilares, porque los axilares generalmente podían asentar otras patologías distintas. Y el otro día en tutoría dijeron que se preferían biopsiar los ganglios que eran de mayor tamaño, digamos, sí, independientemente de la localización. Independientemente, excepto si podés preferir no los inguinales, mejor. Bien, gracias. Aparte, por ejemplo, te doy un ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene una adenopatía axilar de 5 centímetros de diámetro y láteros cervicales múltiples de 1,5, ¿cuál vas a preferir biopsiarlo? Claro, decir lo que somos patológicos. Más representativo, claro. Si nosotros tenemos, en cambio, si tiene adenopatías grandes, por ejemplo, de 2 o 3 centímetros lateral cervical y 3 centímetros axilar, en realidad el que te va a definir, a nosotros nos da igual, el que nos va a definir la rapidez, digamos, de cuál de los ganglios es el cirujano, por la accesibilidad de acuerdo a dónde esté el ganglio y qué tiene comprometido, o sea, por la técnica quirúrgica. Genial, gracias. Bueno, la idea es cuando nosotros hablamos, ¿empezamos nomás? ¿O alguna otra pregunta? Así no se les hace tarde los que tienen clase después. La idea de la enfermedad tromboembólica venosa es, le decimos así, porque es la misma enfermedad o la misma fisiopatología cuando se produce en el pulmón que cuando se produce en miembros inferiores. O sea que nosotros estamos hablando, cuando decimos enfermedad tromboembólica venosa, tanto de P como T. Estamos hablando, por más que los diagnósticos o los exámenes complementarios para hacer diagnósticos sean diferentes, es la misma enfermedad, ¿sí? Por eso vamos a hablar vamos a utilizar toda enfermedad tromboembólica venosa como uno. Cuando decimos, cuando tenemos que definir esta enfermedad tromboembólica venosa, decimos que, bueno, es potencialmente mortal, se pueden morir los pacientes de enfermedad tromboembólica venosa, principalmente no tiene una sola causa, es multifactorial, después vamos a ver cuáles pueden ser los factores de riesgo más que nada, y depende, que para que se produzca, no solamente de factores de una predisposición genética, por decirles, más factores ambientales que tienen que ser interpretados. Es muy difícil que la enfermedad tromboembólica venosa se produzca por una sola causa. La mayoría de las veces lo que va ocurriendo es que se van sumando causas que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad tromboembólica. Cuando hablamos de la incidencia, es bastante frecuente, sobre todo para nosotros a nivel de internación, que no tenemos una epidemiología hecha, pero muy frecuente en los pacientes internados más que en la población general. Tiene una mortalidad hasta un 30% dentro de los primeros 30 días de diagnóstico sin tratamiento, y uno de 5 pacientes pueden sufrir una muerte súbita por un tromboembolismo de pulmón. Acá vamos a pensar, acá esto es lo que queremos que se acuerden para después, dentro de la fisiopatología, para después pensarla, porque cuando la enfermedad tromboembólica venosa, como es multifactorial, puede ocurrir en un montón de pacientes, así que no importa la especialidad que uno esté haciendo, no hace falta ser hematólogo para ver un paciente con enfermedad tromboembólica venosa. Es más, lo más probable es que lo vean en cualquier otra especialidad y después son derivados para nosotros. Pero el diagnóstico
generalmente hay que hacer, lo tiene que hacer cualquier especialista o no especialista. Entonces vamos a pensar, ¿alguien se acuerda de lo que es la tríada de Virchow? ¿Alguien le suena lo que es la tríada de Virchow? Cualquiera, si total no los vemos nosotros. No vemos la pantalla. Era lesión endotelial, esta sí sanguínea, y no me acuerdo de la última. Acá lo de hipercoagulabilidad. Muy bien. Cualquiera de estas tres cosas que ocurran va a disminuir la fluidez de la sangre, va a interferir en la fluidez de la sangre. Si hay un daño endotelial, o si hay una estasis venosa, o si hay una hipercoagulabilidad, cualquiera de esas tres cosas va a interferir en la fluidez de la sangre y va a predisponer a que se forme un coágulo, ¿sí? Acá lo tienen así como medio escrito. Entonces, ustedes van a estudiar, cuando estudian enfermedad trombólica venosa, van a ver que hay un montón de factores de riesgo. Acá tenemos algunos escritos, pero son un montón, y inclusive, de acuerdo a qué factores de riesgo, se pueden hacer diferentes diferentes scores de riesgo, pero para que no se lo acuerden de memoria, porque ¿qué pasa? Se lo acuerdan, se lo estudian el día anterior del examen de clínica, se lo acuerdan para repetir, y después se terminó de acordarse los scores. Entonces, para que ustedes lo piensen, si nosotros decimos que la fisiopatología depende de que se produzca, de que se altere alguno de los elementos de la tríada de Virchow, de acuerdo a eso van a ustedes sacar los diferentes factores de riesgo para tener enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Alguien, por ejemplo, vamos a hablar de TBP, de trombosis venosa profunda. ¿Alguien le parece cómo sospecha, alguien me puede decir cómo sospecharía que un paciente tiene una TBP? ¿Algún paciente que llega al consultorio? ¿Cómo sospechan ustedes que tiene una TBP? ¿Por los síntomas o los antecedentes? Bueno, ¿qué síntomas tendría? Una disnea muy aguda. Disnea es para tromboembolismo de pulmón, ¿no? Pero si hablamos de TBP, yo para no mezclarlos, pero cualquiera de los síntomas, cualquiera de las dos enfermedades que agarremos está bien. ¿No es dolor a la compresión de la masa muscular? Ajá, ese es un signo que hacemos en el que tiene un nombre y que lo podemos hacer en el consultorio. ¿Alguna otra cosa? Dolor en uno de los miembros, edema. Edema, dolor. Y piensen deformidad del miembro. ¿Qué? ¿Lo último? Deformidad del miembro. De aumento de tamaño, que debes decir vos con hablar con deformidad. Aumento de tamaño de un miembro con respecto al otro. Bueno, vamos a agarrar esos síntomas que por lo que puede consultar el paciente que me dijeron. Si podemos decir que viene un paciente con aumento de pesadez en el miembro también. Claro, aumento de tamaño con respecto al otro, edema, pesadez y dolor, creo que me dijeron. Bueno, ¿les parece que eso es sensible y específico, ninguna de las dos? Puede presentar una úlcera por ese problema Pero la úlcera, ¿te parece que es una cosa que se puede presentar en forma aguda? No, de forma crónica. O sea, para que se presente una úlcera, en realidad nosotros estamos hablando de una trombosis venosa profunda que generalmente son patologías agudas. Esos síntomas, o sea, serían sensibles, pero no específicos, así sería. A ver, entonces, vamos a analizarlo. Pueden ser sensibles y no específicos. Si son sensibles, significa que todos los pacientes con trombosis venosa profunda, o la mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda, tienen esos síntomas. Sería así, ¿no? Sí, así. Bien.
Y, por ejemplo, vieron que el tromboembolismo de pulmón, generalmente decimos que más del 95% de los casos provienen de émbolos de trombosis venosa profunda. ¿Y puede haber tromboembolismo de pulmón sin que el paciente tenga síntomas de trombosis venosa profunda? ¿Existen? ¿Leyeron algo? ¿Qué les parece? Para mí sí, pero no leí nada. Bueno, existen y hay un montón. Es más, en uno de los últimos checks, que es una revista de tórax, donde se habla mucho de tromboembolismo venoso y la anticoagulación, aquí andamos, que son las guías que nosotros usamos generalmente, habla que un montón de pacientes tienen tromboembolismo de pulmón, o sea, uno le hace el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón y no tenían ningún síntoma de TBP, ¿está? Así que existen las TBP asintomáticas. Entonces uno a veces cuando tiene el tromboembolismo de pulmón le hace el ecodoppler, se la va a buscar y se la encuentra. Que tan sensibles los síntomas no son. Y con respecto a la especificidad, pueden haber otras patologías que produzcan aumento de tamaño, edema, dolor de un solo miembro inferior. La linfangitis puede dar también. Ajá. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el edema y el dolor también pueden ser por una celulitis, también puedo tener compromiso, digamos, por compresión, puedo tener edema y dolor por compresión, por algún tumor de pelvis. Así que, en realidad, no son ni muy sensibles ni muy específicos los síntomas, ¿sí? Una porquería la clínica en este caso para hacer diagnóstico de TBC. Entonces, si no nos podemos agarrar de los síntomas clínicos, ¿de qué nos tenemos que agarrar nosotros o qué nos tiene que interesar para que nosotros podamos hacer el diagnóstico o por lo menos sospechar? Para mí los factores de riesgo. Los factores de riesgo, eso es lo más importante. ¿Y de dónde vamos para no los factores de riesgo? Como no nos lo vamos a acordar de memoria, vamos a pensar en la tríada de riesgo. Dijimos que, por ejemplo, el daño endotelial produce digamos, uno de los que altera la fluidez de la sangre y predispone a la formación de coágulos. Piensen, ¿cuáles son las patologías que producen daño endotelial, por lo cual van a ser factores de riesgo para TBC? La hipertensión, el tabaquismo. ¿Alguna cirugía? Claro, porque nosotros, hipertensión y tabaquismo lo que produce es predisposición a arteriosclerosis, que estamos hablando de arteria y no de vena, ¿se acuerdan? Acá estamos hablando de enfermedad tromboembólica venosa. Así que nosotros en una cirugía lo que vamos a hacer es producir un montón de daño endotelial. Cuanto más cruenta la cirugía, más factor de riesgo para tromboembolismo de pulmón porque hay más daño endotelial. No es lo mismo sacar una cirugía de piel donde te tengan que sacar un lunar, es decir, que un reemplazo total de cadera donde te cortan el hueso del fémur con una sierra. Imagínense que ahí hay un montón de daño endotelial en comparación con una cirugía de piel. Por eso el factor, cuanto más larga la cirugía, más invasiva, más factor de riesgo, ¿sí? Se dividen inclusive las que tienen más riesgo de trombosis que las que tienen menos riesgo de trombosis, pero piénsenlo desde ese punto de vista. Cuanto más daño endotelial, más riesgo. ¿Algo más que produzca daño endotelial como factor de riesgo? Una neoplasia puede llegar a Las neoplasias, más que las neoplasias inflamatorio. ¿Cómo? O generar por ahí un contexto más inflamatorio. Sí, podría ser más un contexto inflamatorio, más que daño de pared. Lo que puede producir un poco más de daño endotelial es las quimios y los rayos principalmente. O sea, el tratamiento en sí más que
que la neoplasia, ¿sí? Ahora vamos a ver la neoplasia que produce. Algo más que pueda producir daño en la pared vascular que nosotros veamos. ¿Infección venosa? ¿Cómo sería una infección venosa? Y una infección de partes profundas que nada, sí, medio raro. Sería una flebitis lo que vos decís. Una infección en una vena es una flebitis. Una flebitis. Pensando cómo Acuérdate se daría. que nosotros acá estamos hablando de enfermedad, por ejemplo, de trombosis venosa profunda. Las flebitis generalmente son superficiales, de venas superficiales. Otra cosa que muchas veces produce daño endotelial permanente es un catéter que tengamos permanente, ¿está? Por ejemplo, los catéteres venosos centrales también predisponen a riesgo de trombosis. Y después los quemados, los traumatizados, esos también tienen mucho daño endotelial, ¿sí? Pasamos a otra causa de la tríada de Virchow de trombosis, que es la rémora sanguínea o la estasis venosa. Piensen en cuáles son las causas que producen estasis venosa. Y un reposo prolongado, por ejemplo, después de una cirugía que no se pueda movilizar. Perfecto, un postquirúrgico que produce reposo. ¿Y a qué le llamamos reposo prolongado? Porque a veces decimos reposo y no sabemos cuánto de reposo. Y dormir una siesta también está en reposo. ¿Dura más de 2 semanas? ¿Alguien sabe cuánto es de reposo? ¿A qué le llamamos? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente internado, nosotros vamos a pensar cuánto tiempo de reposo para ver si le ponemos profilaxis, si no, ¿está? Eso lo tienen que saber, cuánto tiempo de reposo. ¿Alguien lo sabe? O, si no, búsquenlo. Eran 3 días, creo. Sí, 72 horas. 72 horas de reposo como para que sea un riesgo. ¿Qué otras cosas produce estasis? Porque acuérdense que ustedes cuando tienen las venas de los miembros inferiores van en contra de la gravedad, tienen que llevar la sangre hacia arriba. ¿De qué se valen para ir en contra de la gravedad? Para llevar la sangre. ¿Vieron que valvular? De las válvulas se valen para llevar la sangre para arriba, ¿y de qué más? Porque acuérdense, las paredes de las venas son muy finitas, no son como las arterias, que tienen músculos, que son más. Y de la contracción muscular, o sea, cuando se contrae. Y de la contracción muscular. Cualquier cosa que haga que yo esté en reposo y no tenga contracción muscular de miembros inferiores, principalmente los gemelos, hace que la sangre quede ahí media estancada con estasis venosa y eso me predispone a la trombosis. Entonces, ¿qué otras causas de estasis venosa se acuerdan? Me dijeron el reposo, más de 72 horas, no importa si es postquirúrgico, si el paciente está internado porque tiene insuficiencia cardíaca o porque tiene neumonía. ¿Alguna otra causa de estasis venosa? ¿Los pacientes paralizados puede ser? Claro, perfecto. Los pacientes con enfermedades neurológicas que tengan parálisis de miembros inferiores. Bien. ¿Alguna otra? Profe, ¿no podían ser patología o, por ejemplo, la embarazada, cuando el útero con el bebé empezaba a ocupar todo el espacio abdominal, generaba compresión de las venas abdominales? Tiene el efecto del embarazo, que ahora vamos a ver de varias formas el embarazo predispone a la trombosis. Una es, cuanto más avanzado el embarazo,
produce efecto de tumor, como le decimos, que por eso aumenta, hace compresión y aumenta la presión venosa. Sí. Algún tumor pelviano también, la obesidad. La insuficiencia cardíaca. También, la insuficiencia cardíaca. Todo lo que produzca estasis venosa va a ser, va a predisponer a la, y cuanto más tiempo el reposo, más predisposición a tener trombosis, ¿sí? Bien, y el aumento de la coagulabilidad de la sangre o la hipercoagulabilidad, ¿qué causa se les ocurre pensando en esa? Para mí policitemia puede ser. Bueno, esto lo que hace es aumentar, sí, podría ser, lo que aumenta es, produce una, estar en densidad, pero ya me va a salir y se los digo. Pero sí, ¿alguna otra cosa? El tabaquismo. Bueno, más o menos. Casi tan, digamos, no es una causa tan, que se sepa que el tabaquismo exclusivamente produce hipercoagulabilidad. También podría ser, pero ya con varios factores, una glomerulopatía membranosa. ¿Por qué? Pero eso sería por la pérdida de factores de anticoagulación. Puede ser una neoplasia. Sí, las neoplasias, bueno, vamos uno por uno. Entonces, en realidad, la alteración por pérdida de los factores, más que por pérdida de los factores, por pérdida de los anticoagulantes naturales. En un síndrome nefrótico también tienen predisposición, sí, porque son proteínas chiquitas que se filtran, entonces nos quedamos sin anticoagulantes naturales. Eso por un lado. Y el último que me dijeron, las neoplasias. Las neoplasias, muchas neoplasias producen sustancias, digamos, producen sustancias que son protrombóticas. ¿Alguna otra? Los estrógenos. Bien, los anticonceptivos, el tratamiento hormonal, no importa si es por anticonceptivo, por sustitutivo, o inclusive el embarazo mismo, que aumenta también las hormonas. Porque ¿qué pasa en el embarazo? Fisiológicamente, la mujer se prepara para no desangrarse durante el parto. Entonces, fisiológicamente aumenta la coagulación, vamos a decirlo así en general, principalmente con algunos factores, que es el 8, el convívio, que le aumentan a las mujeres en el transcurso del embarazo. Entonces tiene más, se tira la coagulación hacia el lado de la trombosis para que la mujer no se desangre durante el parto. Entonces, tanto el embarazo como el tratamiento hormonal también produce hipercoagulabilidad. ¿Alguna otra? Hasta ahora me están diciendo todas causas extrínsecas, pero también hay causas intrínsecas, propias, patologías propias de algunos pacientes que presentan una predisposición hacia la coagulabilidad de la sangre, que son las trombofilias, se llaman, ¿sí? ¿Alguna se acuerda de cuáles son las trombofilias? ¿O alguna les suena alguna trombofilia que hayan escuchado o que hayan leído en alguna otra especialidad? ¿Se acuerdan del síndrome antifosfolipídico? Esa es una trombofilia. El síndrome antifosfolipídico. Lo que pasa es que los pacientes con lupus tienen más frecuentemente este síndrome, pero ellos tienen aumentado el riesgo de trombosis. Y en este caso no solamente venoso, sino que arterial y de la microcirculación, por ejemplo, cuando afecta la placenta y produce todas las alteraciones obstétricas que ustedes ya conocen, el
por el polifílico como forma clínica. Ese es un síndrome que se produce generalmente por anticuerpos adquiridos, los que nacen con el síndrome antifosfolipídico los pacientes, no se lo adquieren generalmente por alteraciones en algunos anticuerpos. ¿Algún otro que se acuerden? ¿O que hayan leído? Hay otro que es el más frecuente de todos, que se llama factor 5 Leiden, que lo tiene un alto porcentaje de la población general, y hay otro que se llama déficit, que son genéticos estos, y otro que se llama déficit de la protrombina en 2210, porque es en este lugarcito de la protrombina que cambia un aminoácido por otro, y eso produce una alteración de la protrombina que predispone a la trombosis. Esos dos, dentro de las alteraciones genéticas de las trombofilias, son los más frecuentes, la protrombina 2210 y el factor 5 Leiden, pero como para explicarles así, son los dos más frecuentes en la población general, pero los menos trombogénicos. ¿A qué le decimos menos trombogénicos? Que generalmente ellos solitos, así sin ningún otro factor de riesgo, no producen trombosis, sino que se tienen que asociar. Por ejemplo, tener un factor 5 Leiden y estar en reposo, en un postoperatorio, o tener un factor 5 Leiden y tomar tratamiento hormonal. Entonces, generalmente se tienen que sumar otra cosa para formar una trombosis. Por el otro extremo están las alteraciones genéticas como el déficit de antitrombina 3, el déficit de proteína C o el déficit de proteína S, que son menos frecuentes, pero mucho más trombogénicos. Es muy difícil que alguien que tenga, por ejemplo, un déficit de antitrombina 3 no presente un coágulo durante toda su vida, se asocien o no a otros factores. ¿Sí? ¿Para qué me sirve saber esto? Porque, por ejemplo, si yo viene una paciente de 60 años que me dice que tuvo 3 embarazos con 3 partos y yo la quiero estudiar para ver si tiene alguno de estos factores, alguna de estas trombofilias hereditarias, ahora vamos a ver a quién estudiamos, yo la quiero estudiar y me dice que pasó por esas 3 cosas y nunca tuvo una trombosis, no le voy a estudiar ni antitrombina 3, ni proteína C, ni proteína S, porque es imposible haber pasado 3 embarazos y 3 partos sin haber tenido una trombosis con estos efectos tan trombogénicos, ¿sí? ¿Se entendió esto? Porque no sé si ustedes leen todavía el libro de Musacchio, está explicado raro, que generalmente no lo suelen entender así. Por eso yo se los explico de nuevo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bárbaro. Bueno, y con respecto al embarazo, no solamente el embarazo por aumentar la estasis venosa, sino como hipercoagulabilidad, y acuérdense que tanto en el parto y mucho más en la cesárea, también hay daño endotelial. Por eso la cesárea es más trombogénica que el parto normal. Así que tiene de las 3, altera las 3 características de la tríada de Wilson. Bien. Acá, en realidad, acá están los factores de riesgo así en forma generalizada, pero es mucho más fácil para no acordarse de memoria, esto tampoco son todos, es mucho más fácil acordarse de los factores de riesgo de la tríada de Wilson. Esto para que no se lo olviden. A la vez lo podemos estratificar. Y otra cosa que me olvido siempre decirles, que es importante, es la edad. Cuanto a mayor edad, siempre más riesgo de trombosis. Entonces nosotros lo podemos dividir a estos pacientes de acuerdo a los factores de riesgo que tenga o no, en pacientes de bajo riesgo de trombosis, moderado riesgo y alto riesgo de trombosis, ¿sí? De acuerdo a esto, ¿para qué nos va a servir dividirlo en riesgos? Para ver a quién le tenemos que poner profilaxis y a quién no. Cuando nosotros hablamos de enfermedad tromboembólica recurrente, estamos hablando porque la trombosis puede tener
Por ejemplo, el factor de riesgo más importante para tener una trombosis es haber tenido una trombosis previa, el antecedente de una trombosis anterior, ¿sí? Entonces, suelen ser recurrentes las trombosis. Entonces, ante una trombosis recurrente, lo que nosotros vamos a evaluar principalmente si el paciente tiene factor de riesgo o no tiene factor de riesgo, ¿sí? Para tener esta trombosis. Por ejemplo, un paciente que está parapléjico tiene un factor de riesgo permanente, pero un paciente en un postquirúrgico es un factor de riesgo transitorio. ¿Cómo hacemos ahora para hacer el diagnóstico? Lo más importante para hacer el diagnóstico es la sospecha. Eso es lo más importante, porque si nosotros no sospechamos una enfermedad tromboembólica venosa, es muy difícil que le pidamos algún estudio para confirmarlo, ¿sí? Entonces, lo más importante es la sospecha diagnóstica. ¿Cómo le vamos a sospechar? Por estos factores de riesgo que estuvimos diciendo. Y vamos a hablar... si vamos a hablar de enfermedad de tromboembolismo, de TBP, le vamos a hacer el diagnóstico primero con un ecodoppler, eso va a ser lo que vamos a tener más a mano, y esto nos aumenta, digamos, nos sirve para hacer el diagnóstico de trombosis, de trombosis venosa profunda, principalmente de la rodilla para arriba, ¿sí? No es tan bueno, por más que se vea, de la rodilla para abajo pierde un poquito de sensibilidad. Cuando estamos hablando de tromboembolismo de pulmón, vamos a tener, ustedes seguramente ya lo habrán visto en cómo hacer el diagnóstico en neumonología o en cardio, me parece, que bueno, van a tener tomografías multi-slide nosotros le decimos con ventana para el tromboembolismo de pulmón, angiografía, que es un método un poquito más invasivo, o centellograma BQ, de acuerdo a las posibilidades que tenga cada uno en su lugar de atención. Yo siempre les cuento que a mí me tocaba a veces hacer guardia en un sanatorio de esta ciudad, donde si tenía que hacer un centellograma BQ, lo tenía que derivar al paciente si yo sospechaba un tromboembolismo de pulmón, y si quería hacer una tomografía, me hice un lío bárbaro porque no estaba el tomografista, no sé qué, y si quería hacer una angiografía, lo tenía al lado mío para hacer. Así que siempre me era más fácil hacer el diagnóstico con una angiografía que hacer todo lo otro, por más que dentro de los pasos no sea indicado. Estoy de acuerdo a lo que cada uno tenga en su lugar de trabajo. Acá en el Hospital Iturraspe, para nosotros es más fácil hacer un ataque con protocolo para hacer. Se puede pedir dímero D en el laboratorio de guardia y por supuesto que siempre es una combinación de métodos que nos van dando las diferentes probabilidades diagnósticas. Bueno, estos son los modelos más conocidos para la probabilidad pre-TEP, que es lo que yo siempre les digo que no se lo van a acordar. Se van a acordar para rendir y después no se lo van a acordar nunca más. Por eso es más importante acordarse los factores de riesgo pensándolos que acordarse los puntos de los diferentes scores, pero están. Otro, el de web para y esto es más o menos el algoritmo diagnóstico que se hace, siempre acuérdense, de acuerdo a las posibilidades que ustedes tengan en cada lugar donde trabajan, pero podemos hacer un dímero D por método ELISA, o sea, que si en el lugar de trabajo el dímero D que se hace no es por método ELISA, no sirve, ¿está? Entonces, si el dímero D es negativo, ¿alguien se acuerda de lo que es el dímero D? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dímero D? Una proteína de la degradación de la fibrina. Perfecto. Entonces, si no hay degradación de fibrina,
no hay coágulo, por lo que estuvimos viendo en la hemostasa normal. Si no hay degradación de fibrina, no hay coágulo. Entonces, con un dímero D negativo, nosotros podemos descartar el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Ahora sí, si nos da positivo, por ejemplo, nosotros hasta el hospital Iturraspe Viejo no teníamos el dímero D por el ISA, así que no lo podíamos usar esto, no se podía usar esto en la guardia. Con un el dímero D es positivo, podemos hacer una ecografía por compresión, que es la que nos va a dar el diagnóstico de T, y si sigue siendo negativo y nosotros seguimos sospechando, a pesar del ecodoppler negativo, que tiene alta probabilidad clínica de tener una trombosis, por los factores de riesgo que estuvimos viendo, le podemos pedir una venografía o repetir la ecografía. ¿tá? La venografía nos sirve para más distal, para la trombosis más distales, y la ecografía nos sirve mucho, tiene mucha sensibilidad para las proximales. Si a pesar del ecodoppler dio negativo y la probabilidad clínica es baja, terminamos descartando la TDT. ¿sí? Eso es como un algoritmo de lo que hacemos para hacer el diagnóstico. Esto para el diagnóstico de TEP, cuando estamos un poquito más viejos, que es cuando hacíamos con pulsograma BQ y teníamos que evaluar si tenía posibilidad de tener un TEP o no. Para hacer un pulsograma BQ también no tiene que tener muy alterado el pulmón por otra patología, que bueno, tenía sus bemoles. Bueno, cuando hacemos entonces, una vez que hacemos el diagnóstico de trombosis, lo que tenemos que hacer es el tratamiento, porque es una urgencia, ¿sí? Tanto el TEP como la TDP, uno tiene que hacer el tratamiento de urgencia, lo atienda donde lo atienda. ¿Con qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de una trombosis venosa? Con una agencia antitrombosis. Nosotros lo más probable es que no lisemos, el tumor no se lise en el momento que nosotros iniciamos el tratamiento, pero sí, con un tratamiento antitrombótico impedimos que se expanda o que si tiene una trombosis venosa profunda, le vaya un émbolo al pulmón. Para eso hacemos el tratamiento. ¿Con qué hacemos el tratamiento? Acá tenemos todos estos agentes antitrombóticos con los que podemos hacer. Generalmente sí o sí, ante una trombosis aguda, nosotros empezamos con heparina, sí o sí. La heparina se puede hacer en forma no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La no fraccionada la tenemos que hacer la mayoría de las veces endovenosa, para lo cual lo que hacemos es internar al paciente y se pone por bomba de infusión en 24 horas. Y la heparina de bajo peso molecular se puede hacer ambulatoria en forma subcutánea a dosis fija cada 12 horas. Luego empezaríamos el tratamiento con anticoagulantes como warfarina o acenotumorol, y lo que son inhibidores de la vitamina K. Entonces acuérdense que demoran en hacer efecto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que inhibir la vitamina K, que ¿qué hacía? La vitamina K era un cofactor para activar a los factores K dependientes. Estos factores K dependientes tenían cada uno su vida media. Algunos su vida media era larga, generalmente el 12, su vida media es aproximadamente entre 2 y 4 días. Así que hasta que nosotros terminemos de inhibir, nosotros lo que vamos a inhibir es la activación de los factores nuevos, pero los que ya están activados no le vamos a hacer nada. Entonces hasta que eso se pierda la vida media de esos factores, demoran entre 4 y 5 días en hacer efecto. Por eso sí o sí empezamos el tratamiento con heparina. Si lo hacemos ambulatorio, podemos empezar con las dos cosas, con heparina y con un inhibidor de la vitamina K, o podemos empezar la dosis del anticoagulante 48 horas más tarde. Les cuento porque eso lo van a ver en los libros, de acuerdo si utilizan los libros anglosajones, casi todos hablan de warfarina, los libros españoles y nosotros
utilizamos más acenofumarol que warfarina. Estos dos tienen diferente vida media a la vez, y la warfarina demora un poquito más, demora entre 3 y 5 días en hacer efectos, y el acenofumarol generalmente 48 horas. Entonces nosotros que estamos más acostumbrados a usar acenofumarol, ¿qué hacemos? Le ponemos heparina al paciente, de la forma que tengamos, en bomba o subcutánea, y esperamos en 48 horas más o menos para empezar con el acenofumarol. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el paciente quede con heparina entre 5 y 7 días, sí o sí. Si nosotros le empezamos el acenofumarol y la heparina junta, capaz que al tercer día ya tenemos el efecto del acenofumarol y nos cuesta seguir con los dos anticoagulantes, como que queda muy anticoagulado el paciente. Entonces le ponemos 48 horas de heparina sola y a las 48 horas empezamos con el acenofumarol. Pero si ustedes me dicen que empiezan con los dos juntos, también está perfecta la contestación, ¿sí? Y están los agentes trombolíticos, estos sí lisan el coágulo. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando tenemos una urgencia extrema, que es en algunos criterios de urgencia que se presentan en el tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar masivo, que produce un shock cardiogénico o insuficiencia de las cavidades derechas, por lo grande del trombo. Así que en esas ocasiones podemos usar trombolíticos. En la urgencia, y no tienen que haber pasado más de 6 horas. Pero están en general no los solemos. Y ahora con todo el avance de la hemodinamia, los test que son así muy importantes, directamente el paciente va a hemodinamia y se hace extracción o lisis directa de los coágulos a nivel pulmonar. Trombectomía. Profe, ¿por cuánto tiempo le doy la heparina y el acenofumarol? Bueno, la duración del tratamiento va a depender de la causa y de los factores de riesgo. Si el paciente, por ejemplo, que es un postoperatorio, donde uno no le puso profilaxis, vamos a intentar un caso, un paciente de 70 años con cirugía de cadera, de reemplazo total de cadera, sin profilaxis, en reposo por un mes más o menos después de la cirugía, hace una trombosis, tiene un factor de riesgo bien claro, varios factores de riesgo bien claros. Entonces, lo vamos a dejar... Pero son transitorios esos factores de riesgo. Después el paciente va a poder caminar, ya se va a recuperar de la cirugía. O sea, la estasis por el reposo. En la cirugía ya pasó, el reposo ya pasó, entonces seguramente va a quedar anticoagulado por 3 meses aproximadamente. Entre 3 y 6 meses se va evaluando. Y los pacientes que tienen algún factor de riesgo permanente, por ejemplo un cáncer activo, y que no esté en remisión del cáncer, el paciente va a quedar anticoagulado siempre, mientras tenga el factor de riesgo presente. Claro, genial, gracias. Ahora otra cosa importante que quiero que sepan es a qué pacientes estudiamos la trombofilia, en qué pacientes sospechamos que tengo una trombofilia, porque no es que todo paciente que tiene una trombosis nosotros le estudiamos trombofilia, sino que nosotros vamos a sospechar una trombofilia si el paciente es joven, porque dijimos que la edad, cuanto más grande, más riesgo de trombosis. Entonces, en un paciente joven vamos a sospechar que tiene una trombofilia, que no es solo el factor de riesgo. En un paciente que no tenga factores de riesgo, todos los que estuvimos hablando de la tríada de Virchow, en un paciente que tenga trombosis recurrente, o sea, nosotros pensamos que fue por un factor de riesgo, la anticoagulamos 3 meses, y sacamos el anticoagulante porque se les fue el factor de riesgo y vuelve a tener una trombosis, en estos pacientes sospechamos que tengo una trombofilia. En los pacientes que tienen trombosis en sitios inusuales, por los cuales el 99% de las trombosis ocurre en miembros inferiores, pero puede haber trombosis en el miembro superior, trombosis de la vena porta, trombosis de la periférica, de cualquier otra vena, ahí en el sistema nervioso central.
Ahí vamos a sospechar que el paciente tiene una trombofilia y y antecedentes familiares. Porque en esta vamos a pensar en una trombofilia hereditaria. Bien, así que solo esos pacientes son los que vamos a estudiar para trombofilia, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho cómo controlamos la heparina? La no fraccionada. ¿Con qué la controlábamos para saber si el paciente estaba bien anticoagulado o no? Con el ring. No. El CAP-PTT. El KPTT. ¿Con qué? ¿El ring para qué nos servía? Para anticoagulación oral. Para el anticoagulante oral como la warfarina o el acenotumoral, ¿sí? Para eso nos servía. Bien. El power es largo, pero lo vamos a hacer más cortito. Bueno, acá para el control de la heparina, generalmente creo que se los dijimos esto cuando hablamos de la hepatia normal y las pruebas de laboratorio, se hace generalmente cada 6 horas la heparina bomba en infusión continua. Y la heparina de bajo peso molecular no la controlamos. Le damos dosis fijas según el peso del paciente y no la controlamos. Bien, esto era lo de la duración del tratamiento de lo que estuvimos hablando, que el tratamiento con heparina generalmente nosotros queremos que esté entre 5 y 7 días sí o sí, y empezamos con la anticoagulación oral entre las 24 y las 48 horas nosotros, pero si ustedes me dicen que lo empiezan con warfarina al mismo momento que la heparina, está bien también perfectamente, ¿sí? Una vez que nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que ya hizo efecto el acenofumarol? Con el RIN. Cuando tengamos un RIN adecuado, que habíamos dicho que la mayoría de las veces era entre 2 y 3, ahí recién le suspendemos la heparina al paciente. Y queda solamente con el anticoagulante, ¿sí? Las complicaciones principales, tanto de la heparina como del acenofumarol o los anticoagulantes orales, siempre son las hemorragias. Esas son las principales complicaciones, como que el efecto sea de más, por así decirlo, más del que estamos buscando, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? Y con respecto al tratamiento, que después lo van a ver bien en terapéutica, es fundamental esto en los distintos métodos anticoagulantes, cómo los controlamos y demás, y también estudiar y ver de qué manera uno revierte los efectos de cada uno. Por ejemplo, si el paciente se llega sangrando y está con heparina endovenosa, o viene de la casa y está con acenofumarol, de qué manera uno contrarresta ese efecto adverso. Entonces, ¿se acuerdan? Después de esta clase, de sospechar una trombosis por los factores de riesgo, ya voy contenta. Porque el TEP pasa lo mismo para hacer el diagnóstico. Es muy inespecífico los síntomas que producen, porque, por ejemplo, no sé, el TEP puede producir hemoptisis, sí, puede producir tos, sí, puede producir disnea, sí, dolor taquicardia, sí, dolor torácico, sí, síncope, sí. Son tan inespecíficos, pero lo pueden producir otras cosas, sí, también. Entonces, por eso lo importante es sospecharlo. No tiene un síntoma característico. Juntamos síntomas y exámenes complementarios final para hacer el diagnóstico. Son las 8:30, si no me equivoco. Ustedes tienen clases, si no me van a retar a mí. No sé si tienen alguna duda o algún
una consulta. Mañana ustedes tienen los casos, aprovechen para revisar en el taller con los casos de tanto de hemorragia como de trombosis, de ver si tienen alguna duda. Y después lo que tengan conmigo el jueves me la consultan. Nos la consultan. Bueno, dale, profe. Profe. Gracias. Quedamos así. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, gracias. Gracias.